¿Cómo están las iglesias de América Latina lidiando con la crisis causada por el coronavirus y la pandemia que está afectando el mundo? Hoy entrevistamos a líderes de 3 países latinoamericanos: Honduras, México y Venezuela. De México tenemos a David Martínez Domínguez, de la Asamblea Apostólica. De Honduras tenemos a Wilson Vaca Espino. Y de Venezuela tenemos a Pedro Pablo Suárez, hablándonos de cómo la iglesia está enfrentando la crisis aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Bendiciones a todas las personas que tendrán la bendición de escuchar este hermoso programa dirigido por nuestro profesor Pablo Jiménez. Es un privilegio grande, profesor, que nos haya invitado para esta entrevista. Mi nombre es Wilson Vaca Espino, pastoreo en la Iglesia de Dios de la Profecía en Honduras. Llevo 27 años ya de ministerio. Comencé a una edad muy temprana, a la edad de 17 años. Le doy gracias a usted por ser mi profesor en el seminario Gordon Conwell, donde nos bendice con las materias que nos comparte. Un saludo para nuestros compañeros que estarán con nosotros en esta entrevista. En esta ocasión quiero saludarles y bendecirles a todos desde Venezuela, a los compañeros que tenemos allí también, junto a nuestro distinguido doctor Pablo Jiménez, que nos ha provisto de esta oportunidad. Ciertamente un tiempo bastante difícil que nos ha transcurrido caminar en esta época, pero vamos con la ayuda del Señor. Como decía nuestro amado profesor, soy de acá de Venezuela, ya llevo algunos años en el ministerio, somos segunda generación de ministros en casa, ¿verdad? De pastores en casa. Aparte de eso, dirijo la educación nacional aquí de la Iglesia de Dios de la Profecía en Venezuela. Soy presbítero nacional para la región centro-occidente y tengo más de 40 iglesias a mi cargo, las cuales superviso. Pastoreamos una iglesia de más de 300 gente. Dios los bendiga. Me da gusto estar en esta entrevista con el doctor Pablo Jiménez. Mi nombre es David Martínez, pastoreo en México, en el estado de Sinaloa. Estamos trabajando en el pastorado desde hace 10 años en la iglesia Siembra y Cosecha. Es una iglesia rural urbana que estamos trabajando a través del ministerio celular, y también tenemos casi 8 años trabajando en la Secretaría de Educación Cristiana Nacional acá en México, en una responsabilidad ardua en la preparación de materiales, la dirección de los colegios bíblicos. Es un privilegio poder estar con ustedes en este foro. Agradezco al doctor Pablo Jiménez y un placer estar con los pastores de Venezuela y de Honduras. Dios les bendiga. La primera pregunta que tengo en propiedad es cómo en su país se está enfrentando esta crisis causada por la pandemia. Y en particular, quiero saber qué restricciones hay para la iglesia y qué dificultades ustedes están enfrentando de movilidad y de otras cosas. Bueno, ciertamente, mis compañeros, doctor, nuestra situación en Venezuela tiene sus complejidades, porque ya nosotros veníamos enfrentando una crisis económica, política, espiritual, y si pudiéramos agregarle una crisis moral, también entrara dentro de todo este compendio de cosas, ¿no? Más ahora con esto del coronavirus, del COVID-19, la crisis se ha agravado más. Desde la perspectiva de nosotros como venezolanos, la iglesia por ahora nos ha sido fuerte porque los alimentos son escasos, los medicamentos no hay en los hospitales, están desprovistos para algún tipo de emergencias como esta.
solo que nos ha favorecido a nosotros ahora mismo el hecho de que hace algún tiempo atrás solamente lo que hay son 3 o 4 aerolíneas funcionando en el país y la movilidad de la gente es poca acá en Venezuela. Es decir, que si tuviéramos que bregar con casos que vienen de afuera, realmente es muy poca la gente que sale y entra del país. Los que salieron hace 3 años atrás y fueron 4 o 5 millones de personas que salieron del país y algunos de ellos están retornando y todo lo demás. Ahora mismo tenemos una cuarentena, hoy estamos en el día número 28 y anoche el gobierno acaba de decretar que aparte de los 40 días le ha agregado un aditivo de 30 días más. Es decir, que desde el punto de vista de lo humano, de lo psicológico, de lo psíquico, de lo mental, nosotros estamos exhaustos y ya ustedes pueden imaginar lo que ocurriría si esos 30 días comenzaran a cumplirse, que ya es un hecho, pues. Desde el punto de vista de lo social, nosotros estamos esperando un estallido social realmente que ocurre en Venezuela, y lo tengo que decir sin menoscabo, porque la gente encerrada, aunado a la falta de comida, aunado a la falta de medicamentos, ciertamente esto se ha prestado a una corrupción mucho más profunda en el país. Nuestras iglesias están completamente cerradas. Los presbíteros nacionales de nuestra organización emitimos una resolución donde le pedíamos a nuestras iglesias que tomaran las medidas previsivas y preventivas y que tomáramos en serio esto de la cuarentena, porque el coronavirus no es una cuestión fácil que se va a bregar en pocos días. Nuestras iglesias han acatado este llamado, al menos desde mi perspectiva como presbítero de la región centro-occidente. Puedo decir que nuestras iglesias todas han acatado el llamado y que de alguna u otra forma, yo pienso que esto es como lo que ocurrió con la iglesia de Jerusalén post Jesús, una iglesia perseguida, una iglesia que está tratando de ser menoscabada por el imperio del momento, pero es una iglesia que también se reinventa, es una iglesia que se vuelve creativa, es una iglesia que se apega más al corazón de Dios. Y realmente pienso que en nuestra experiencia es la misma experiencia que otras naciones están transcurriendo. Al menos puedo hablar de la iglesia que pastoreo. En este tiempo con el desastroso internet que tenemos en Venezuela, digámoslo así, que de 175 países que tiene, nosotros somos el 174 peor de todos, ¿no? Entonces, en cuanto al internet, y digamos muchas cosas más. Digamos que nos hemos reinventado, hemos estado tratando de abrir canales de televisión, por YouTube, por las redes sociales, predicando el Evangelio del Señor desde nuestras casas, reuniéndonos como lo hacía la iglesia primitiva, en grupos pequeños, reuniéndonos en lugares no públicos, en pequeños estacionamientos, reuniendo nuestra gente, orando con nuestra gente, fortaleciendo nuestra gente. Y probablemente en otros países no tienen la crisis que tenemos nosotros, porque usted encierra a la gente por muchos días, pero ¿cómo se alimenta esa gente si la gente vive del diario vivir? Al menos acá nosotros, en la iglesia que yo pastoreo, y con apoyo foráneo que hemos tenido de nuestra iglesia. Y ayer, doctor, si me permite decir esto, yo pensaba que este es el tiempo en el cual se pone de relieve el texto que dice que nuestra vida en Cristo es una vida de fe. Y ahora quienes hemos sido llamados al Evangelio, a predicar el Evangelio como pastores, y que somos llamados por llamamiento, vocación y otras cosas más, otros elementos, pienso que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha estado proveyendo de los recursos. Desde las oficinas nacionales se está ayudando a más de 80 pastores. Primero aquí quiero comentar que
En caso de México, fue muy notorio porque el gobierno no tomó medidas tan drásticas como en el resto de los países de América Latina. Yo escuché de países donde el gobierno puso en cuarentena inmediatamente a la población, y aquí en México empezó a haber una incomodidad porque no pusieron cuarentena ni medidas tan drásticas como el resto de los países. Simplemente se puso una dinámica de medidas de prevención, pero no se limitaron las actividades productivas. Se pusieron medidas de prevención como la sana distancia, el aislamiento voluntario de las personas. Acá el gobierno no nos pide que nos quedemos en casa obligatoriamente, sino es algo voluntario. Simplemente se queda a discreción de las personas si es una actividad esencial o es una actividad no esencial. Entonces, en todos los estados del país hay pues una cantidad de casos de coronavirus, pero específicamente aquí en el estado de Sinaloa, que es donde su servidor está trabajando, es el segundo estado con más casos de coronavirus y es el segundo estado con más muertes por la enfermedad. Pero si ya revisamos, por ejemplo, el primer lugar nacional es la Ciudad de México, y Culiacán, comparado a la Ciudad de México, pues una distancia abismal en cuanto a población. Si hiciéramos una comparación en proporción de población, Sinaloa tendría el primer lugar en muertes de todo el país. Pero aquí lo interesante de todo esto es que en el estado no hay tantas infecciones o muertes, sino que el epicentro aquí es la capital, la ciudad de Culiacán. No sé, quizás sea el 90% de las muertes aquí en Culiacán y el 90% de los casos también aquí en Culiacán. Sí hay de alguna manera incomodidad entre los sectores, como el caso del sector salud, donde los médicos están preocupados, están de alguna manera inquietos por la falta de insumos, mascarillas, cuestiones básicas de seguridad. Y de alguna manera, bueno, la población no se ha visto tan afectada, o sea, todo el mundo está informado, todo el mundo está al pendiente de las noticias, pero como que la cultura de la gente de aquí de Culiacán es demasiada abierta, demasiado fiestas. Entonces aquí la gente, creo que una de las razones por las cuales ha habido tanta muerte y tanta infección es porque la gente no se queda en casa. Y en realidad, pues eso creo que es uno de los factores que está afectando aquí la ciudad. Respecto a la iglesia, nosotros pusimos en un principio, hace aproximadamente 3 semanas, no quisimos detener los cultos. Entonces tomamos la decisión de tomar algunas medidas de seguridad, como poner gel antibacterial al inicio de la celebración, poner un cerco sanitario con un grupo que estuviera revisando que las personas que llegaran al culto no tuvieran síntomas o algún escurrimiento, el uso de cubrebocas, y de esa manera nos permitió tener nuestra celebración inmediatamente después de que comenzó la contingencia. De 650 personas que estábamos reuniéndonos en la iglesia, ese siguiente servicio pues tuvimos 450. Ya después, la siguiente semana, el gobierno nos restringió a no reunirnos más de 100 personas. Entonces hicimos, en base a la asistencia de la semana anterior, hicimos solamente 3 cultos. Entonces tuvimos una asistencia de aproximadamente, yo creo que unas 320 personas en los 3 cultos. Nos bajó la asistencia a la mitad de lo que realmente asistían cada domingo. La ventaja que en cuanto a nosotros como iglesia es que estamos trabajando en la construcción de un templo de 1,000 personas y pudimos implementar lo que era sana distancia, una persona a 1,5 metros una de otra. De esta manera pudimos continuar. Para ese momento ya puedo decir que el 90% de las iglesias del país habían cerrado. Y aquí en Sinaloa, pues la mayoría, solamente de nuestra denominación de la Asamblea Apostólica, 2 iglesias a nivel nacional continuamos funcionando, la del obispo Elías Páez y la de un servidor. Pero a la siguiente semana, pues el gobierno nos restringió a que ya no podíamos hacer reuniones públicas. Nos hizo un exhorto de poder hacer transmisiones vía online para que nosotros poder seguir trabajando. Entonces ahorita ya tenemos 2 semanas transmitiendo los cultos vía online. La iglesia se ha conectado y de alguna manera pues nosotros tenemos la bendición de que trabajamos en grupos de amistad o células, y eso le ha permitido a la iglesia la dinámica de poder seguir trabajando unida, y la iglesia de alguna manera se mantiene trabajando. Hemos usado este eslogan: la iglesia, el templo ha cerrado, pero la iglesia no está cerrada. Entonces creo yo que
en medio de toda crisis hemos tenido que adaptarnos cada semana a cambios, porque cada semana está habiendo cambios que de alguna manera hacen que la dinámica de trabajo de la iglesia tenga una variación. De hecho, el día de hoy estamos esperando del gobierno alguna recomendación, porque cada semana están cambiando las indicaciones y veremos todavía si esta semana nos podemos seguir reuniendo en grupos de amistad. La restricción que nos dio la Asamblea Apostólica, nos pidió la recomendación más bien, es que nos reuniéramos menos de 10 personas en las células. Debemos reconocer nosotros que ningún país estaba preparado para esta pandemia. Ni los países desarrollados como Italia, España, Estados Unidos, con todo el desarrollo que tienen, no estaban preparados para esta situación. No digamos nuestros países en Latinoamérica, que además de la pandemia del coronavirus, sufren nuestros países de la pandemia de la corrupción. Tristemente, entonces, sin duda alguna nos ha impactado. En el caso de Honduras, pues el gobierno tomó medidas, yo diría, en el tiempo propicio. Algunos otros países tomaron medidas más tempranas, pero Honduras no se demoró mucho. De tal manera que para esta fecha pensábamos tener muchos fallecidos, pero se tomaron restricciones en el país, fronteras cerradas y todo eso, y toque de queda que tenemos hasta el día de hoy y más días. Hasta el día de hoy tenemos 23 días de cuarentena. Los hondureños van a hacer sus compras una vez por semana por 2 o 3 grupos, identificándose con el número final de su ID, de su identidad, para que no haya muchas personas haciendo sus compras. Pero aún así la situación no es fácil para nuestro país. Así que, por ejemplo, cada día van 2, 3 grupos a hacer sus compras. Gracias a Dios, los supermercados podemos encontrar cosas donde comprar, no tenemos problema por ello, pero en realidad no es nada fácil. Gracias a Dios, con las medidas que se han tomado hasta el día de hoy, a esta fecha tenemos 397 infectados, 25 fallecidos. Esperemos que la situación no se nos complique en nuestro país. ¿Cómo se está haciendo con las iglesias locales? Pues inmediatamente nuestro gobierno tomó la decisión de que no hubieran reuniones cristianas. Nosotros, las organizaciones cristianas en Honduras, acatamos a ese llamado, de tal manera que desde que se estableció el toque de queda, no están habiendo reuniones, no están habiendo cultos. En mi caso personal, en la iglesia donde pastoreo, lo que he hecho es incentivar, motivar a los hermanos para que hagan el culto familiar. Así que los padres de familia, podríamos decir que una buena cantidad de hermanos, doctor Jiménez, se están reuniendo en sus casas con su familia haciendo un devocional. Pero no es fácil porque tenemos que bregar con esta situación. Hay miembros, por ejemplo, que ante esta situación quieren desobedecer la ley y quieren venir al culto. Y pastor, abra el templo para estar en el culto. Lógicamente no podemos permitir eso. Tenemos que obedecer la ley. Hemos tenido que concientizar con la palabra de Dios, como dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ante esta situación sanitaria, pues hay que obedecer a nuestras autoridades, someternos para que nos cuidemos los unos a los otros. Los hermanos sienten necesidad de estar en el templo, y más aquellos que casi no se congregan muchas veces están solicitando estar en la iglesia. Ahora lo desean. Vamos a la tercera y última pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo ustedes
trabajaron específicamente el tema de la Semana Santa y qué cambios permanentes ustedes creen que van a quedar en su iglesia, si alguno, después de esta crisis. La forma en que nosotros trabajamos fue vía online. Tuvimos una transmisión el jueves y pues la transmisión del domingo. Entonces, de alguna manera ahorita la bendición que nosotros tenemos en medio de toda esta crisis creo que es la tecnología. Nosotros en la iglesia no habíamos tenido una apertura muy activa en las redes sociales. Sí la página, sí la transmisión online de los cultos, pero no con el énfasis y con la preparación que la estamos teniendo ahorita. Entonces pienso que uno de los cambios permanentes que vamos a tener ahora es una presencia con más calidad en las redes sociales. Yo transmití una enseñanza el jueves, tuvo bastante audiencia. Gracias a Dios, creo ahorita se llegó a 12,000 personas. Es un área que no habíamos explorado anteriormente y de alguna manera se convirtió en una bendición para la iglesia. En cuanto a la dinámica de la iglesia, lo que estamos haciendo, que ahorita nos ha permitido, gracias a Dios, nosotros poder salir adelante, es que la iglesia la tenemos organizada en una estructura celular. Tenemos 93 grupos de amistad o células de adultos, tenemos 7 de niños y de alguna manera tengo 25 supervisores. Cada uno de ellos me ayuda a supervisar 3 o 4 células. Tenemos 6 pastores de zona que me ayuda a atender 4 o 5 supervisores entre 18 y 20 células por cada uno de ellos, o 15 y 20. Y de alguna manera esto nos ha permitido a la iglesia mantenernos unidos, estar comunicando la visión, estar comunicando las indicaciones que yo estoy dando a la iglesia. Tenemos la desventaja de que la iglesia, estamos en un radio de acción de 100 millas, tenemos grupos de amistad o células en todo lo que es la ciudad de Culiacán, en 26 pueblos. Entonces, por la distancia se convierte en una desventaja el asunto de las restricciones ahorita que tenemos por el coronavirus, pero de alguna manera la ventaja por el caso de las células nos es una bendición porque tenemos un líder cerca de las personas y de alguna manera podemos nosotros estar trabajando cerca de la gente. Ahorita ya no tenemos reuniones de líderes presenciales, había estado teniendo las reuniones normales en la iglesia, normales por zonas, pero ahorita las reuniones de líderes las estamos teniendo vía Zoom, online. Estamos teniendo grupos de amistad, células online, solamente tenemos los grupos del domingo. Domingo hacemos un grupo de amistad, ahí adoramos, diezmamos, ofrendamos, y ya entre semana tenemos grupos de amistad por Zoom. Entonces, enfocándonos pues a la pregunta que usted nos hizo, pienso que lo que nos dejaría esta crisis es un uso más activo de la tecnología, tanto el uso de transmisiones online en internet, así también como el uso de Zoom para diferentes tipos de actividades que tenemos en la iglesia. Lógicamente, ante las crisis, siempre van a haber buenos resultados positivos, van a haber cambios, eso es indiscutible. Lógicamente, las iglesias evangélicas en Honduras no tuvimos la oportunidad de hacer reuniones en nuestros templos. Sin embargo, esto es interesante. Hemos usado los medios de comunicación. Ese es un cambio positivo. En mi caso, predicando por Facebook Live, y esto me hace recordar que hicimos una radiografía, una evaluación a nuestro concilio en Honduras, que fue muy provechoso con la materia que estamos cursando con usted de administración. Lógicamente, nuestro supervisor nacional en Honduras de la Iglesia de Dios de la Profecía no facilitó hacer la radiografía, fue muy gentil, muy generoso. Y yo vi la deficiencia de muchos de nuestros pastores que no estaban en los medios de comunicación, muy poco. A mí siempre me han gustado los medios de comunicación, compartir la palabra de Dios, pero ¿qué es lo positivo, amigos, compañeros y doctor Jiménez? Que muchos pastores de nuestra iglesia de Dios de la Profecía, a manera de cambios ante esta situación, están usando Facebook Live para compartir la palabra de Dios. Otro cambio que yo voy a ver y que lo vamos a ver los pastores en Honduras y creo que en diversos países, es que como la gente, nuestros hermanos, sienten esa necesidad de congregarse, porque muchos días sin congregarse,
algo positivo que se va a dar, y no, yo no creo que solamente en Honduras, sino en otros países, algo positivo que se va a dar como cambio es que va a haber más comunión entre la gente. Como dice la Escritura, que en la comunión de los santos hay perdón de pecados. Sin duda alguna, esa necesidad de estar con los hermanos va a producir ese cambio de comunión, tener más comunión entre los santos. Confluyo con el pensamiento de nuestros compañeros allí, que los cambios de las redes sociales han incidido muchísimo. Yo digo que lo hemos utilizado como un apoyo pastoral, las redes, ¿verdad? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Ahora quienes no tenían radios online, tenemos radios online. Quienes no teníamos canales en YouTube, tenemos canales en YouTube. Entonces ahora todo aquello que nosotros decíamos que era dañino para nuestras iglesias, en nuestro criterio religioso y nuestro criterio legalista y todo aquello y que yo no sé qué más. Entonces ahora eso, como dice el pastor David y el pastor Wilson, es lo que nos está permitiendo a nosotros poder llegar a una audiencia, he aprendido yo, que nosotros no hayamos llegado antes. Y lo puedo sopesar y lo puedo mirar en mis cálculos. Ahora mismo como me dice el obispo general para Sudamérica, Vidal, me escribe y me dice, ¿te metiste a locutor? Yo le digo, no soy locutor. Sí. Me puse a inventarme un programa que se los he compartido a mucha gente, de 3 minutos de reflexión, donde ya tengo más de 3,000 vistas allí. Y bueno, gloria a Dios, digo yo, mira, esto salió de la nada, pues. Entonces, 3 minutos de reflexión como que ha caído, como que ha sustituido ese consejo personal en cuanto a lo pastoral, ¿no? Pero es como el pastor dando directrices desde las redes sociales, trabajando desde esa perspectiva. Doctor, pienso que este tiempo nos está dejando una enseñanza a nosotros como pastores. Y la enseñanza es, después que pase todo esto, que mires dentro de tu iglesia y la gente comienza a reunirse, vas a saber quién es quién. No sé si ustedes confluyen conmigo, vas a saber quiénes estaban arrepentidos y quiénes después de la cuarentena se arrepintieron de haberse arrepentido. Entonces, lo que estamos esperando todos nosotros es que después de esta cuarentena se produzca un gran avivamiento. Avivamiento para mí es aquello que están empoderados del Espíritu Santo, prediquen el Evangelio con denuedo ahora y esperen la cosecha. Para eso es el empoderamiento. No, que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Bueno, ahora ve a predicar. Ahora lo que hemos hecho es multiplicarnos en redes, como hormiguitas en este tiempo, ¿no? Y hasta ganas de predicar me da por aquí, ¿no? Porque siento la emoción de que cuando volvamos, miles han sido evangelizados ya. Y hemos cumplido en este tiempo con la gran comisión y no nos hemos dejado encajonados. Finalmente, ¿qué hicimos en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa conectamos a todo el liderazgo de la región con una excepcional conferencia del doctor Samuel Pagán. Nos interconectamos en la Semana Santa y yo pude, número 1, interconectar líderes de la iglesia local y que ellos aguas abajo fueran y llevaran lo que discernimos en este tiempo de la Semana Santa. Empezamos a discernir de manera real. No estamos en el templo, pero bueno, vamos a deliberar esto entre nosotros. Deliberemos unidamente, como decía en su libro nuestro fundador, nuestro hermano Tomlinson. Nos interconectamos los líderes se conectan con la gente abajo, como decía el pastor David, esas redes que formamos nosotros. Ahora van a ser unas redes indisolubles, ¿verdad? Antes estaban fuertes, ahora van a ser
mejores ahora. Yo pienso que nuestras iglesias, al menos lo que hemos estado aprovechando este tiempo, hay una recompensa que viene. Yo estoy pensando que si nosotros tenemos ya para 350 gente, yo estoy pensando abrir un tercer turno los domingos, y yo creo que va a ser así en el nombre del Señor, y pienso que aquellas iglesias que se pusieron a trabajar ahora van a ver el fruto de la semilla que sembraron en este tiempo. Amén. Le damos las gracias a estos 3 siervos de Dios que están hablándole a la audiencia de Prediquemos con el corazón en la mano, hablando de las situaciones de cada uno de sus países. Aunque el templo esté cerrado, la iglesia no es el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en el nombre de Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.